Muy bien. Entonces, desde la primera clase nosotros ya habíamos visto una clasificación específica que correspondía al grupo de lo que son los helmintos, organismos pluricelulares que los habíamos catalogado dentro de dos grandes grupos, los nematelmintos y los platelmintos. En primera instancia, nos estamos dedicando al estudio de lo que son los nematelmintos, específicamente a los nematelmintos intestinales. La anterior semana, les digo, ya habíamos conocido a lo que es Ascaris lumbricoides, que es conocido básicamente por grandes características que este parásito iba a tener, les decía, denominado también lombriz intestinal, y son parásitos que alcanzan gran tamaño. Y como los helmintos en general, la hembra pues es más grande que el macho, ¿no? La hembra pudiendo alcanzar más o menos 30 o 40 centímetros de longitud y el macho siempre va a ser más pequeño con algunos centímetros, pudiendo alcanzar de 15 a 20. Este parásito que hemos visto la anterior semana, a modo de resumen, hemos dicho que no tiene la capacidad de fijarse, no tiene órganos para fijarse a la mucosa intestinal. Más sin embargo, su gran musculatura le ayuda a adosarse a la misma para poder permanecer su tiempo de vida si es que no recibiese algún tratamiento el paciente, ¿no? En promedio, este puede vivir 1 año, en el caso del macho, y se ha descrito también que pueden vivir hasta 1 año y medio en el caso de las hembras. Puede coexistir macho y hembra a nivel intestinal porque su lugar de predilección es intestino delgado para los parásitos adultos. Al coexistir macho y hembra, dan como resultado lo que es los huevos fértiles, que tienen la capacidad de ser infectantes, de infectar al huésped susceptible. Estos huevos son resultado netamente de una hembra fecundada, pero también pueden llegar a existir lo que nosotros denominábamos los huevos infértiles, que tienen la capacidad de no infectar, pero sí tienen gran cualidad en el diagnóstico, ¿no? Y estas netamente van a provenir de una hembra no fecundada. Podemos llegar a encontrar también solamente el macho y no así a la hembra si el paciente no tiene la cualidad de reinfección del medio externo. La respuesta es que sí. El paciente probablemente no va a encontrarse en las heces lo que son los huevos, pero sí encontraremos lo que va a ser clínica por parte del mismo. En esta parasitosis de la anterior semana habíamos recalcado que sí puede existir una curación espontánea y la respuesta era que sí. Básicamente cuando exista un proceso de reinfección del medio externo. Porque estos parásitos nos dicen no tienen la posibilidad de reproducción dentro de lo que va a ser el intestino. Necesariamente tienen que caer a la tierra por las heces fecales para estos huevos embrionar y finalmente pues poder ser ingeridos por la persona susceptible. En el caso de los parásitos que vamos a ver el día de hoy, todo eso como resumen. El día de hoy vamos a conocer a lo que van a ser dos que básicamente miden lo mismo, al grupo de las uncinariasis y también a lo que son las succiuriasis o lo que se denominan las enterobiasis, ¿no? Vamos a conocer esas dos parasitosis porque el temario de parasitología es bastante amplio para segundo parcial. Si hablamos nosotros de uncinarias, vamos a hablar específicamente de un grupo de parásitos que van a estar conformado por dos especies, que ahora nos vamos a ir a nuestra diapositiva. No olvidar nunca esta clasificación que ya la hemos visto desde la primera clase. Las uncinarias, les decía, pues, que van a estar conformados por dos increíbles especies. Y estas increíbles especies son denominados el primero, Ancylostoma duodenale, y el segundo, el Necator americanus. Son parásitos que no van a tener nada de similitud en cuanto al tamaño con un Ascaris lumbricoides, en vista de que estos parásitos en promedio, ¿no? Obviamente después vamos a hablar de cuánto mide cada uno de estos, porque uno es más grande que el otro, pero en promedio son parásitos pequeños, de 10 milímetros de longitud, cosa que no sucedía con Ascaris. ¿Cuál es la característica en cuanto a la estructura de estos parásitos? La característica que resalta es la cavidad bucal. Vale decir, para el ancilostoma, la presencia de dientes a nivel de la misma y lo que es el caso del Necator americanus, las placas cortantes que éste vaya a tener, ¿no es cierto? Estos órganos le servirán como órganos para capturar porciones de la mucosa, pero básicamente son microlesiones las que estos parásitos pueden llegar a ocasionar. Es por eso que nos dicen que condicionan patología pues a largo plazo.
al ocasionar patología tan larga. ¿Por qué? Porque son parásitos pequeños y la pérdida, las microhemorragias que también estos generan, es periódico. Independientemente de órganos de corte, de órganos de captura de mucosa, pues también les sirven como órganos de fijación, cosa que no sucedía con Ascaris. Ascaris netamente se quedaba a nivel intestinal, ¿gracias a qué? Gracias a esa su gran musculatura que se entremezclaban unos con otros los parásitos para de esa manera formar los ascariomas. Eso no sucede con uncinarias. La adherencia a la mucosa intestinal es una cualidad que van a tener las uncinarias gracias a lo que es las características que hemos mencionado de la cavidad bucal, ¿no es cierto? Esta parasitosis clínicamente siempre va a estar representada por pacientes que presenten algo en particular y ese algo en particular pues nos dice que son pacientes que van a tener pérdidas crónicas de sangre por esas microlesiones tan pequeñas que pueden presentar. Por eso esta imagen, para que no olviden, estas viven de eso, viven de sangre, de esas lesiones que van a ir a ocasionar en el paciente. Más sin embargo, no debemos olvidar que son parásitos realmente pequeños. Entonces, ¿qué clínica característica pueden llegar a presentar estos parásitos para con nuestros pacientes? Pues lo que son cuadros anémicos. Nos dicen específicamente que en uncinariasis los pacientes por el valor corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, pueden llegar a tener anemias ¿de qué tipo? La anemia microcítica hipocrómica, doctor. Muy bien, Brenda, gracias. Una anemia microcítica hipocrómica puede llegar a ocasionar una uncinaria, ¿no? Que es también una pregunta que les he hecho en su segundo parcial. ¿Qué otros nombres recibe esta patología? Es llamada también anquilostomiasis o la famosa anemia tropical. La clínica, pues que vamos a ver el día de hoy, tenemos nosotros que evaluarla desde el momento de ingreso del parásito hasta todo el recorrido que vaya a hacer por el organismo hasta llegar a nivel intestinal, principalmente duodeno y yeyuno, donde es su sitio predilecto para vivir. Y entonces todo ese recorrido condicionará pues clínica para el paciente. Algo que no hemos hablado en Ascaris lumbricoides, pero que vamos a hablar en uncinarias y también la próxima semana vamos a hablar en Strongyloides estercoralis, es la presencia de lo que van a ser larvas, ¿ya? Las larvas que vamos a tener dos tipos, las larvas filariformes y las larvas rhabdiformes, vale decir, las primeras que son las larvas de segundo estadio y las rhabdiformes, las larvas de primer estadio, ¿no? De las cuales vamos a hablar también muy a detalle. Entonces, todas esas características que les he nombrado ahora antes como una introducción, debemos de tenerlas en cuenta, porque estos parásitos, les digo, tienen la característica de tener una actividad hematófaga, tienen la característica de tener una actividad hematófaga. Su característicamente estos también son geohelmintos, vale decir que necesitan exclusivamente caer a la tierra para estos condicionar huevitos embrionados, ¿no? Y que estos pues puedan desencadenar lo que son las larvas siguientes, Rhabdi y luego Filariforme. Pertenecen a la familia Ancylostomatidae dentro de este gran grupo que estamos viendo nosotros de los nemátodos. Y no debemos olvidar, pues, que tienen características cada uno de estos. Necator americanos, que se ha descrito básicamente que puede vivir hasta 17 años en algunos casos, y el ancilostoma duodenales 5 años. No viven como como Ascaris, solamente su añitos, sus 365 días, viven mucho más, por eso son pacientes que poco a poco se van adaptando a esas deficiencias o esas pérdidas de sangre periódicas, porque no vayamos a pensar que el paciente pierde, pues, no sé, 1000 ml de sangre por día, no es así. Las pérdidas son pequeñas y por eso mismo el paciente muchos años puede vivir con el parásito sin recibir ningún tipo de tratamiento, ¿ya? Hemos mencionado que la principal característica de estos parásitos es la boca y aquí nosotros vamos a hacer un poquito de lo que ya hemos mencionado para que no se les olvide en vista de que es importante, ¿ya? Seguramente están ahí de ustedes igual con la mesita en su escritorio y anotando algunos apuntes. Ayer, el otro día me preguntaban, doctora, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestras notas? Eh, y cuando me di cuenta que no habían estudiado nada para el tema, yo les dije, lo primero que tienen que hacer es estudiar para la clase y posterior a eso, pues pueden pedir todo, cualquier otro consejo. Lo primero que tienen que hacer es estudiar para la clase. Si no estudian, no esperen que la información les vaya
vaya a ser pues un proceso netamente receptivo del que yo hablo. Tienen que tener conocimientos previos. De lo contrario, es bien difícil que vayan a mejorar esas calificaciones. Algunos tienen que estudiar previamente para el capítulo, ¿ya? Hablábamos de lo que es el ancilostoma duodenale, que tiene la característica de tener los dientes, y lo que es el Necator americanus, que tiene la característica de tener las plaquitas cortantes, ¿no es cierto? En esta parasitosis también vamos a tener la diferencia entre lo que es el tamaño del macho y de la hembra. El macho suele ser más pequeño que la hembra, igual que en la otra parasitosis, ¿ya? Pero que también tiene una característica importante el macho. A nivel posterior, este va a encontrarse lo que es, vamos a encontrar lo que es un ensanchamiento a manera de dedos, que se va a denominar bursa o bolsa copulatriz. Bursa o bolsa copulatriz que le va a ayudar a capturar a la hembra durante la cópula. Pero ¿qué características individuales tienen cada uno de estos en cuanto hablamos de los dos géneros? El ancilostoma duodenale es más grueso y relativamente un poquito más largo en comparación de un necator americano. Si nosotros hablamos de lo que va a ser la hembra en ancilostoma duodenale, puede llegar a medir hasta 15 milímetros, ¿no? Ustedes dibujen un gusanito redondo de 1,5 centímetros en la hoja para que ustedes se den cuenta, pues que realmente son parásitos pequeños. En cambio, el macho en esta parasitosis puede llegar a medir hasta lo que van a ser 10 milímetros, ¿no? En el caso de lo que va a ser el Necator americanus, la hembra puede llegar a medir como el macho del ancilostoma, prácticamente 10, 11, a veces hasta 12 pueden mencionar, ¿no? Pero con datos exactos siempre, si ustedes quieren, las de su libro está bien, pero si encuentran en otro texto, en Atías o en el mismo Jauretz tienen ustedes parte de parasitología, pues tampoco son datos erróneos, simplemente que cada autor sigue términos específicos. Ya con fines de examen, muy bien, debemos seguir los términos de su libro. Y el macho puede llegar a medir hasta unos 10, tal vez un poquito menos, ¿no? 10 milímetros. Estos parásitos, en cambio, en el ancilostoma duodenal le decíamos que es un poco más gruesito, sí, es más gruesito, además que tiene la cualidad de que el cuerpo presenta una curvatura y esta curvatura una curvatura central que le va a dar la forma característica de una C, ¿no es cierto? Sí. En tanto que lo que es el Necator americanus, pues presenta característicamente Forma de S. una forma de S, ¿no? Yo, si ya les he hecho casos clínicos en el segundo parcial, pues les he puesto, ¿no? Paciente de tantos años de edad, vive en zona tropical, estos son sus laboratorios, le he hecho tales estudios y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, al final les digo que se ha reportado que es un parásito relativamente pequeño, aproximadamente de 15 milímetros de longitud, el cual adquiere una forma de C. ¿Usted en qué género pensaría? Les digo. Entonces, la pregunta está ahí por más de que exista un caso clínico, ¿no es cierto? Y además, cuando tú ya evidencias, pues, clínica laboratorial de lo que es un paciente anémico, que ya perfectamente han estudiado en bioquímica, en fisiología, se van a dar cuenta que es un ancilostoma duodenale, ¿no? Entonces tienen diferencias y una diferencia bien importante que ustedes no deben olvidar es la pérdida de sangre que ocasiona un ancilostoma duodenale. Un ancilostoma duodenale ocasiona la pérdida diaria de, 0,20 ml. muy bien Brenda, 0.20 ml. Y lo que es el Necator americano, que es relativamente un poco más pequeño, 0.04 ml. Perfecto, muy bien. 0.20, 0.04. Entonces tenemos la pérdida de sangre distinta para cada una de estas especies. Si yo, por ejemplo, les digo, se evidencia o probablemente se asocia de que existe la presencia de 100 parásitos, 100 parásitos adultos de lo que es un ancilostoma duodenale, ¿cuánto de sangre perderá el paciente por día? 200. No, 0,20 entonces, doctora. no. Se evidencia la presencia de 100 parásitos adultos de ancilostoma duodenale. ¿Usted cuánto cree que probablemente pierda el paciente de sangre por día? Eso es correcto, Ali, es 20.
Lo único que tienen que hacer es multiplicar, ¿no es cierto? Y en todo caso, si yo les digo que se evidencia probablemente la existencia de 180 parásitos adultos de Necator americano, ¿cuánto de sangre cree que el paciente puede perder por día en promedio? $7,2 ml. Correcto, Brenda, esa es la cifra correcta, 7.2. ¿Los demás han entendido cómo hemos sacado esas cifras con sus dos compañeros? No, doctora. No, doctora, uno más, por favor. Ya, es muy sencillo. Si se equivocan en esas, pues ya deben de ir a pedir perdón, ¿ya? Yo les he dicho que son 100 parásitos adultos del primero, en el caso del Ancylostoma duodenale. Ancylostoma duodenale hace que perdamos ¿cuánto de sangre? 0,20. 0,20. Entonces nos dice que este 0,20 es por un parásito. Entonces, si son 100, tenemos que hacer la multiplicación de 100 por 0,20. ¿Y cuánto sale eso? 20. 20. Entonces, ahí están 20 ml diarios, nada más. Doctora, ese Entonces, es un promedio, pero en el caso de que el cuerpo esté completamente infestado, ¿no? Yo que sé, en el caso de que se haya adaptado a esa pérdida constante de sangre y no se haya dado cuenta, ¿siempre va a ser esa cantidad o hay excepciones en las cuales se puede perder mucho más? no, porque está directamente relacionado al número de parásitos. Obviamente que si va a haber mayor cantidad de parásitos, mayor va a ser la pérdida. Esto solamente es una cifra, no hay 100 parásitos, hay muchos más. Ya la infestación es abundante en muchos pacientes. Por eso en el diagnóstico también se hace por recuento por gramo de heces. ¿Ya? Es un ejemplo, pero les estoy diciendo aquí que esta cifra es por un parásito. El otro que hemos hecho, 180, les dije, ¿no? 180 por este era de 0,4. Necator americanos. Antonio, Doctora, 0.04. entonces la cantidad de parásitos para que yo pueda investigar un cuadro clínico vas a ser por cantidad de miligramos de heces. Claro, sí, 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 es igual porque no, el parásito no elimina tantos huevos como en Ascaris, que eran 200.000, pero sí lo hace por gran cantidad. En el caso del Necator americano, 10.000 huevos por día. El Ancylostoma duodenale, 25.000 huevos por día. También se va a encontrar en el diagnóstico, como los que han podido leer, se han dado cuenta que se puede determinar el número de parásitos adultos dependiendo el número de huevos que se encuentra en el examen. Es correcto. Gracias, doctora. ¿Ya? Gracias. Entonces, 180 por 0.04 en el caso del Necator americanos. ¿Cuánto 7.2. salía? Salía 7.2 ml. Y si se dan cuenta, ¿quién es el que roba más sangre? Es en el Ancylostoma duodenal. El Necator americano roba un poco menos. ¿En vista de qué? En vista de que es un parásito más pequeño, es un parásito más delgado y además por eso mismo es un parásito que puede coexistir más tiempo con el paciente. Los que no han entendido hasta eso, pues tienen que leer un poco más porque obviamente no está establecido tan facilito en el parcial, sino está establecido con casos clínicos y lo único que tienen que hacer es lo que les he enseñado el día de hoy y lo que también está en sus libros. ¿Ya? Tienen que leer un poco más. De lo contrario, el segundo parcial se les va a hacer muy difícil. A ver, ¿qué dice del agente etiológico? Eso ya lo hemos dicho. Las larvas que vamos a observar el día de hoy, nada más como resumen previo. Hemos dicho que es también un geohelminto, vale decir que los huevos necesitan caer a la tierra para ser embrionados. No son huevos que relativamente salen y ya están desarrollados, como en el caso de los oxiuros. Los oxiuros tienen la característica desde que en el momento que salen al exterior nos dicen que son huevos muy bien evolucionados y que se puede observar muchas veces en estos huevos apenas salen una larva en su interior. En el caso de lo que son las uncinarias, no pasa tal situación. Los huevos de las uncinarias no se parecen a lo que son los huevos de los Ascaris. Si hacemos un corte y recordamos los huevos fértiles de Ascaris lumbricoides, sabemos que tenían 3 membranas con una membrana externa irregular, una membrana externa mamelonada, nos decían, ¿no? Este es un huevo de Ascaris lumbricoides fértil. En cambio, si volvemos al tema del día de hoy, son huevitos ligeramente ovalados y además son huevos de una sola membrana, ¿no es cierto? Que en su interior vamos a encontrar lo que son estructuras que se denominan blastómeros. Estos blastómeros de 2 a 4 en número en Ancylostoma duodenale, pues van a dar origen a lo que van a ser las primeras larvas en el exterior.
siempre y cuando las condiciones de temperatura, de humedad sean las adecuadas, temperaturas de entre 20 a 30 grados centígrados y que posteriormente pues estas 2 días después van a dar origen a las primeras larvas. Estas primeras larvas son más pequeñas y son más gorditas, son las famosas larvas rhabdiformes, primer estadio larvario. Vamos a tener lo que van a ser el segundo estadio larvario, que van a ser más largas y más delgadas. Es la denominada larva filariforme. Esta larva, primer estadio, esta que va a ser larva de segundo estadio. Cada una de estas tiene una funcionalidad en particular. Si nosotros tuviéramos que definir con una sola palabra la filariforme, ¿con qué palabra en cuanto a su función ustedes podrían definirla? Una sola palabra para describir la función de la larva filariforme. Muy bien, esa sería infectante, infectar, infección, ¿no? Esa es la única funcionalidad que tiene la larva filariforme, porque ni siquiera se dedica a comer porque carece de cavidad bucal, ¿ya? Que vamos a ver ahora algunas otras características de estas larvas. Entonces, la única funcionalidad que tiene la larva filariforme es la de infectar, es la larva infectante, la de infección, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que la larva rhabdiforme es sí la que va a tener esa funcionalidad de convertirse en la siguiente, pero no es considerada infectante, no infecta. Tiene movimiento una rhabdiforme, sí se mueven, se alimentan en la tierra, por eso son más gorditas probablemente, pero estas de aquí no van a infectar al ser humano. Las filariformes son las que infectan. Debe pasar aproximadamente 48 horas aquí para que se convierta y 48 horas aquí para que se convierta. A veces es menos, ¿no? A veces solo de 24. Pero tener en consideración que su ciclo es así. Deben caer a la tierra. En cambio, en oxiuros, parasitosis que vamos a ver en el próximo horario, se van a dar cuenta que no es así. No necesitan caer a la tierra. Esa es una característica súper importante. ¿Ya? Todo eso ya lo hemos dicho. Aquí tenemos a un famoso nécator, un ancilostoma duodenal. Nécator. Un nécator. Este es un nécator americano, ¿no? Antes también se lo conocía como el gran matador. Es un parásito crónico, puede vivir con el paciente, les digo, ha habido casos que han reportado hasta 17 años. Imagínense vivir con el parásito 17 años, porque los pacientes vienen realmente cuando la clínica es muy intensa y también la infestación parasitaria que tienen lo es. Porque estos parásitos, como les decía anteriormente, en cuanto al número de huevos, no son similares a lo que es Ascaris. Creo que nadie le gana a Ascaris con sus 200,000 huevos diarios, pero en el caso del nécator americanos que ahorita han mencionado, el número de huevos aproximado, les decía, es de 10,000 por día, ¿no? Y en el caso del ancilostoma duodenale es de 25,000 huevos por día, que también son cifras relativamente grandes. Si hablamos y comparamos con el parásito del próximo horario, que es el Oxyuros vermicularis o Enterobius vermicularis, nosotros vamos a saber que se parece mucho en el número de huevos a ¿cuál? ¿Al ancilostoma o al nécator? Al nécator. Al Porque nécator. igual pone 10,000 huevos. Correcto, para que comparen y pues ahí no nos olvidemos, prácticamente igual que en nécator americanos, el depósito de huevos es de 10,000 huevos por día, ¿ya? No vamos a olvidar. Este tema es muy bonito, es muy interesante, siempre y cuando hayan leído previamente. Algunos tal vez se aburran, pero yo les aconsejo que pongan atención, después va a ser muy fácil que vuelvan a leer el capítulo. Les decía que los machos tienen esta característica de tener en la parte posterior esta especie de manopla de prolongaciones a manera de dedos que se denomina bursa o bolsa copulatriz. ¿Para qué? Para capturar a la hembra durante la cópula, ¿no? El periodo de vida de estos parásitos pues es largo. Siempre y cuando el paciente no reciba tratamiento. En cambio, en el caso de los oxiuros, siempre adelantando un poquito, los oxiuros viven mucho menos que Ascaris, viven muchísimo menos que un Cnarias. Los oxiuros, en el caso de la hembra, ¿cuánto vive? 3 meses. 3 meses. Y en cambio ni siquiera le podríamos dar un ciclo de vida, un promedio de vida al macho, porque el macho en oxiuros tiene una característica bien importante de cuánto tiempo vivirá, que lo vamos a charlar en el próximo horario, ¿ya?
Las hembras, hemos dicho siempre 2 a 4 milímetros más en cuanto al macho, son más gruesitas y la característica principal de estos parásitos, la cavidad bucal, que no debemos olvidar. El primero que he puesto en grande, en el Necator americano y el Ancylostoma duodenale. Son órganos son órganos cortantes, son órganos que le sirven de fijación y de adherencia hacia la mucosa intestinal. Antonio. Doctora, tendo en vista que la infección por vía fecal oral del Oxiurus, ¿cuánto tiempo vive un Oxiurus fuera del organismo en este tránsito fecal oral, después de salir del año? No entendí la Años. pregunta. Un Oxiurus, después de salir de la cavidad anal, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir al ambiente? Los oxiuros, bueno, vamos a hacer un cortecito, pero no nos vamos a ir tanto al tema, ¿ya? Pero para Ya. adelantar la pregunta de Antonio, cuando los oxiuros salen, les dije que los huevos son realmente muy evolucionados, entonces no necesitan caer a la tierra. ¿Cuánto tiempo se consideran infectantes? Posterior, hayan salido del organismo y encontrarse en la cavidad anal, pueden ser infectantes hasta 6 horas después de quedarse en esa zona, Ya, doctora, ¿ya? gracias. En tanto que estos parásitos, los que estamos hablando ahora, necesariamente necesitan caer a la tierra. ¿Por qué? Porque necesitan convertirse en la larva filariforme. ¿En vista de qué? En vista de que esta parasitosis, en comparación de ascariasis, que en la vía de entrada era fecal oral, Necator americano, que es este de aquí, tiene entrada exclusiva por penetración por la piel, Necator americanus. En cambio, Ancylostoma duodenale tiene una entrada por penetración por piel, pero también puede hacerlo por vía oral. ¿Y cuál es esa característica que cumple? Pues ingresa por vía oral el parásito, no realizan lo que es el ciclo pulmonar. No realizan el ciclo pulmonar, pero básicamente nos dicen que las uncinarias tienen pues esa cualidad en cuanto a infección al ser humano. El ciclo de vida muchas veces para los dos puede iniciar por ingreso de piel, como vamos a ver el ciclo de vida, ¿ya? ¿Qué características tienen los huevos de uncinarias en comparación de un Necator y de un Ancylostoma duodenale? Básicamente los huevos nos dicen que pueden ser indistinguibles unos de los otros. Vale decir que en su repaso, si les sale este huevo, ¿cuál sería la respuesta? Podría ser Ancylostoma, como también podría ser Necator americanos, porque comparten básicamente características similares y difícil distinguirlas. La forma, como vemos en la imagen, es un huevito ovalado. Daveida. Doctorita, disculpe, si esa pregunta entraría en el examen, tendríamos que poner el nombre de los dos, ¿verdad? Depende de sus opciones. Ah, ya, ok. Sí, pero Gracias. les acabo de decir que ambas respuestas Son son iguales. válidas en vista de qué? De que el huevo es prácticamente indistinguible en las dos especies. Huevos ovalados, huevos que miden en promedio a 60 micras de longitud por 40 micras de diámetro, en tanto que lo que es oxiuros son relativamente muy similares, por eso hemos elegido hacer pues los temas el día de hoy, ¿no? Miden 50 de longitud por 25, aunque algunas bibliografías mencionan también que mide sus 60 micras de diámetros en el caso de oxiuriasis, pero no se pueden confundir porque oxiuros tiene la característica de que los huevos tienen la forma de ¿de qué letra? La forma de la letra D. La forma D. de la letra D. En el caso de lo que son uncinarias, no. Y obviamente no van a confundir el repaso un huevo de Ascaris con ninguno de los dos. Muy sencillo. Estos huevos de aquí, de uncinaria, nos dicen son de un color blanco. ¿Cuántas membranas tiene, como pueden observar en la imagen? 2. Solo una membrana. Gracias, Brenda, es correcto. Solamente una membrana muy uniforme en comparación de una membrana externa de Ascaris lumbricoides, que era una membrana irregular, característicamente mamelonada, nos dicen, ¿no? Y en su interior, pues, tienen lo que son estas estructuras que van a dar origen a las larvas, que como les dije, son entre 2 o 4 blastómeros, ¿no? Que pueden salir, pues, dependiendo también de las cualidades de cada uno de los huevitos. Y estos van a evolucionar a las larvas.
primer estadio rhabdiformes y segundo estadio filariformes, como vamos a ver ahora. ¿Qué características tienen las larvas? La primera, que es la rhabdiforme, es una larva que va a medir mucho menos que una larva de segundo estadio. La larva filariforme mide 500 micras. En cambio, la larva rhabdiforme mide 250 micras. ¿Cuál de Doctora, estas larvas? ¿es al revés? Es al Perdón. revés perdón, lo que decía usted que la rhabdiforme mide 500 es 250. No, les dije que primero era la filariforme. Les mencioné primero filariforme 500 y que mide la mitad la rhabdiforme, que es 250. ¿Ya? A tomarlo en cuenta, por favor. Me perdí. ¿Qué características tiene la primera forma larvaria o la larva joven? Cavidad bucal. Y como ustedes me dijeron anteriormente, la larva filariforme no tiene cavidad bucal y la única funcionalidad que tiene es la de infectar. La de infectar. En cambio, la primera que estamos viendo aquí, esa pues tiene la cualidad de tener que convertirse a una filariforme. Tiene 250 micras de longitud por 20-25 de diámetro, ¿no? ¿Es móvil esta larva rhabdiforme? Es móvil, claro que sí, pero en cuanto a movilidad no la podemos comparar con una filariforme. La larva filariforme tiene la cualidad de ser muy móvil y además tiene otras características. Por ejemplo, la filariforme nos dicen que una de sus principales características es un geotropismo negativo, vale decir que mientras más alejados estén de la tierra, de la superficie, estas van a estar más contentas. ¿En vista de qué? En vista de que la funcionalidad que tienen es tratar de capturar a un huésped descalzo. No va a afectar a personas que caminen con zapatos, sino más bien a aquellas personas que tengan la costumbre de caminar descalzos. La filariforme también tiene esa característica de tener un ticnotropismo, vale decir que se puede pegar a varios objetos, a objetos con los cuales éste pueda llegar a hacer contacto. Y como dice aquí este cuadrito de aquí, es importante que estas larvas se formen en la tierra. No es como en Oxiurus. Necesitan formarse en la tierra bajo condiciones específicas. ¿Ya? Si en su parcial alguna premisa les sale y les dice pues que no necesitan caer a la tierra, ¿por qué? Porque los huevos están desarrollados o alguna situación similar, esa es una premisa falsa. ¿Por qué? Porque son huevos necesariamente caer a la tierra y formar sus dos estadios larvarios pasando 48 horas entre ambos, ¿ya? Por eso vamos a hacer hoy día el ciclo de vida, que es muy fácil. Les había dicho que los ciclos de vida dentro de lo que son los helmintos son muy sencillos, no se comparan para nada a protozoos. Tal vez el único complicado que van a ver en este parcial va a ser el de toxoplasmosis al finalizar, ¿no? Antes de su segundo parcial. Pero después todos los demás son muy facilitos. Lo vamos a hacer conmigo aquí, ¿ya? La vía de entrada les dije que puede ser tanto por vía oral como por penetración por piel, pero ¿para quiénes? Necator americano. Necator americano tiene vía de entrada exclusiva por piel. Bien. En tanto, el Ancylostoma duodenale puede entrar por piel, pero también lo puede hacer por vía oral, obviamente saltando algunos pasos, ¿ya? Si en el caso ustedes, por donde quisieran penetrar si fueran un parásito del grupo de las uncinarias, quisieran tener una entrada por piel o quisieran hacerlo por vía oral. Por piel. Ya, los demás, ¿qué dicen? Yo les voy a decir cuál es la aventura más divertida. A ver, los que han elegido ser por vía oral. Por piel, doctora, ¿por qué por vía oral puede caer en la corriente sanguínea más fácil, no? En los dos pueden ir, pero la cuestión Por es oral no causa mucha afección en el organismo. por vía oral, efectivamente, los que han elegido ser por vía oral, sí es correcto, ¿no? Cuando hacen una entrada por vía de piel, la aventura es un viaje maravilloso, si seríamos parásitos, ¿ya? Obviamente si somos huéspedes, pues la aventura es terrible para nosotros, pero si somos parásitos, en este caso nos hemos convertido en parásitos el día de hoy, pues si entramos por piel, la aventura es increíble.
Entramos por piel, nos vamos al balneario del corazón, nos vamos pues también a pulmones, hacemos una escalada por vía respiratoria, todo un tour increíble. En cambio, si la entrada es por vía oral, no es malo, también va a haber infección, pero ¿qué va a pasar? Estos parásitos que ingresan por vía oral no hacen una aventura, es más, son ligeramente aburridillos por ahí, les digo, porque pueden permanecer a nivel de tejido intestinal hasta 200 días sin hacer nada, ¿ya? Probablemente van a causar algún tipo de daño, claro que sí, pero la aventura de irse a un ciclo pulmonar, establecer, pues, antes de establecerse directamente a nivel intestinal, es nula. No hacen ese ciclo. En cambio, el parásito que ingresa por piel, puede ser ancilostoma o un Necator americano, realiza una aventura muy divertida que vamos a ver ahora conmigo. Ciclo de vida, pues, del parásito. Los parásitos viven adheridos, los adultos, ¿no? Viven adheridos en mucosa intestinal, principalmente a nivel de duodeno y yeyuno. Pero es importante saber que aquí pueden permanecer, ya les dije, varios años succionando la sangre. Si ustedes puedan imaginar, después de todo lo que ya les he dicho de estos parásitos, y podrían darles un refrán a estos parásitos en cuanto al daño que causan al paciente, ¿qué refrán podrían emplear? A ver si lo piensan, no groserías, ¿ya? A ver, piénsenlo, 30 segundos, cuán imaginativos son. La imaginación se han cortado. Muchas de las frases graciosas que yo les digo a ustedes es porque los estudiantes me lo decían antes. A ver, ¿qué frase podrían darle ustedes al grupo de las uncinarias como parásitos? Que son parásitos sanguinarios, doctora. Sí, sí lo son, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué podrían decir los demás después de todo lo que yo ya les he dicho? No les nace nada. En la mañana deben estar durmiendo, ¿no? Alguna vez me dijeron, pues, mis estudiantes, doctora, entonces las uncinarias básicamente, ¿qué son? Son unos parásitos que actúan, son lentos, pero seguros, ¿no? Básicamente sí lo son, actúan periódicamente, permanecen varios años succionando gotita tras gotita, porque como hemos visto, no se pierden pues 10 ml por parásito, 0,20 en el caso del ancilostoma duodenale y 0,04 en el caso del Necator americanus. Entonces, ¿nosotros qué podríamos esperar? ¿Qué cambios creen que podrían tener ustedes si llegan a tener algunos parásitos de uncinarias? Básicamente ninguno los primeros meses. ¿En vista de qué? En vista de que el volumen es mínimo, ¿no es cierto? Nosotros podríamos iniciar nuestro ciclo de vida por cualquier lugar. Podríamos iniciar por vía digestiva. Vamos a dibujar ahí vía digestiva. Un consejo que yo les podría dar a los que no les ha ido muy bien en el parcial es que puedan imprimir algunas imágenes de ciclo de vida de los parásitos. No los dibujen, no es tarea, ¿ya? Pero ahí le puedan poner pues algunos datos importantes para no olvidarlos. Es muy difícil volver a leer el tema, ¿no? Y además son pequeños, ¿no? Las garrapatas son tan evidentes, pues son esos artrópodos muy evidentes, ¿no? Se observa claramente y estos son más sutiles, son chiquititos, uno no se diera cuenta. Entonces, pueden ingresar por vía oral, pero en este caso vamos a hacer el ingreso que es más largo, por medio de lo que va a ser la piel. Vamos a dibujar un piecito descalzo de alguno de ustedes que está acostumbrado por ahí a caminar descalzo, ¿no? Que eso tal vez sería una de las medidas preventivas mucho más eficaces. Al salir por vía fecal oral, hemos dicho que se pueden eliminar una gran cantidad de huevos, para no olvidarnos nunca repetir ancilostoma duodenale 10.000 por día, Necator americano 10.000 por día y ancilostoma duodenale 25.000 huevos por día, ¿no? Entonces es una gran cantidad. Si estos huevitos que han salido aquí en las heces fecales de un paciente ya infectado, las condiciones de temperatura le colaboran 15, 20 a 30 grados centígrados, pues estos no tardarán ni siquiera una semana. En el lapso de 1 o 2 días se van a convertir en la primera forma larvaria, que es la larva rhabdiforme.
que la larva rhabdiforme es la que se encarga básicamente de comer y comer, como les dicen los papás, ¿no? Come que vas a crecer fuerte y sano. Esta primera forma larvaria debe de alimentarse en la tierra para posteriormente, después de sus 2 días, convertirse en lo que va a ser la larva filariforme, que como ustedes han dicho, la larva filariforme tiene una única función: infectarse, infectar, que sería el verbo, ¿no? Infectante, la de que va a causar la infección inicial. Entonces, si se les pregunta, y estas hacen algunas preguntas para el repaso del sábado, si en su grupo les toca esa pregunta, la responden pues de manera correcta, ¿ya? La larva filariforme, esa es la función que tiene, anótenlo. Si no lo anotan y se equivocan, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde? Más fácil de ahí, ya no hay. La larva filariforme dijimos que tiene algunas características en particular. ¿Dónde se quiere mantener? ¿Alejado de la tierra o cerca de la tierra? Alejado de la tierra. Sí, tiene un geotropismo negativo. Vale decir que esta larva que está aquí, así, ¿no? Como una loquilla. Adivinen si ustedes le podrían dar una frase que diga esta larva filariforme, así apenas ve un pie descalzo, ¿qué diría si fueran una larva filariforme ustedes? Sí, por eso caminen con zapatos, los que viven en zonas pues endémicas. ¿Qué creen? Si fueran una larva filariforme, ¿qué dirían? Si fueran una larva filariforme, ¿qué dirían? Una frase y ven a ese piecito descalzo. ¿Qué es trepadora? Ahí pues que dirían, te estoy esperando, ahora sí llegó tu hora, no sé, ahí estás, precioso mío, ¿no? Porque eso es lo que están esperando, sin miedo al éxito, dulce hogar, tantas frases lindas que ustedes, si a veces les pregunto eso, es para que ustedes asocien qué hace cada una de estas larvas. En cambio aquí la rhabdiforme de lo único que se encarga es de lo único que nos hemos encargado en cuarentena. ¿De qué? De comer. De comer. Exacto, prácticamente no hemos hecho mucho, ¿no? Comer, obviamente hemos trabajado, pero en comparación de otra situación anterior a la cuarentena, hemos sido una larva rhabdiforme. Las filariformes son más activas, son más vivaces, móviles, muy móviles. Rhabdiformes móviles, ahí móviles nada más, se mueven, claro que sí, se alimentan, no infectan, pero las infectantes sin cavidad bucal, eso es importante, ¿no? Calladitas, pero con capacidad para infectar al huésped. Entonces, como también tenían esa cualidad de decir, ¿no? Dignotropismo, que consiste pues en esa cualidad de pegarse a cualquier objeto. Entonces, estos, y también tienen otra cualidad, estas larvas, dermotropismo se llama, y que les van a ayudar a dirigirse a los lugares de mayor temperatura donde van a ser muy felices. Y al encontrar pues irrigación en esta zona, obviamente van a encontrar más calor. Generalmente se van a introducir por lo que van a ser los espacios interdigitales de los pies, ¿no? Entonces estas se pegan rápidamente e inician su ingreso. Y desde ahí podemos decir nosotros que inicia la patogenia, vale decir, toda esa clínica característica. Cuando las larvas pues llegan a lo que van a ser la piel, ¿dónde está mi pizarra? La empiezan a lesionar, creando ahí lo que van a ser zonas de eritema, van a ir a formar vesículas, pústulas, existe infección secundaria porque esto va a causar prurito en el paciente. Como vamos a ver más imágenes, la característica de la migración de esta larva deja en muchos pacientes zonas características, ¿no? Sí, no es muy romántico para citología en esta parte. ¿Por qué? Porque en las zonas endémicas los pacientes lo ven como algo muy cotidiano, pero no lo es, porque el ingreso puede ser mínimo y a veces ni siquiera es evidente y no acuden al centro hospitalario. O a veces hasta utilizan medios pues muy de la zona y por eso mismo el paciente años vive con el parásito, ¿no? Entonces ingresa, alcanza lo que van a ser ciertas vénulas pequeñas ahí de la célula, vasos linfáticos, ingresan ahí y como sabemos que todas las conexiones pues están directamente relacionadas con lo que van a ser las partes de las regiones del corazón, en este caso si van a invadir las vénulas seguramente se van a dirigir a un lado del corazón en específico. ¿Ustedes creen que sea al lado derecho o al lado izquierdo? Derecho. Correcto, Ley. Al derecho, se van a ir aquí, ¿no? Esto para los parásitos es como un balneario, pues porque la corriente de sangre es abundante, entonces tampoco van a permanecer mucho tiempo en esta zona. Al caer en corazón derecho, no de rojo, no dibujaremos de rojo, vamos a dibujar de azul, entonces se van a ir
hacia lo que va a ser esta zona que es denominado el tronco. Tronco pulmonar. El tronco pulmonar, ¿no? Obviamente aquí hay una válvula. ¿Cómo se llama esa válvula? ¿Cómo se llama esa válvula aquí? Tricuspide. Muy bien, se llama la válvula tricuspide y este otro lado está la válvula mitral, ¿no? No se deben olvidar que ustedes están fresquitos con esos datos, apenas algunos y algunos que están tal vez hasta haciendo también la materia. Entonces, estos parásitos no se quedan en el corazón. Como les dije, cuando ingresan por piel, son todos unos aventureros. Van a irse hacia lo que va a ser la región pulmonar. Y en la región pulmonar lo que crean pues son desastres, ¿no? Rompen capilares, caen a lo que van a ser la región alveolar, pueden permanecer, sí, perforan, ¿no? Por eso les digo que rompen esos capilarcitos, acá caen alveolos, pueden permanecer algún tiempo ahí, pero realmente no les gusta mucho permanecer ahí. Durante su estado migratorio, pues, que pueden llegar a tener en los pulmones, se suelen observar muchas lesiones a nivel de los alveolos, con pequeñas hemorragias, infiltrados celulares que pueden constituir, pues, cuadros neumónicos también, con la característica de presentar lo que es un síndrome de... Característicamente pueden presentar un síndrome de Lüfer, muy bien. Y el síndrome de Lüfer, les dije que es muy característico en 3 parasitosis causadas por el mintos la anterior semana. ¿Quién ocupa el primer lugar? Ascaris lumbricoides. Muy Ascaris bien. lumbricoides. Ascaris lumbricoides. En segundo lugar, bueno, están en una lucha, ¿no? Pero ahí están también lo que son las uncinarias y también lo que va a ser el tema de que vamos a ver la anterior semana. La próxima, Strongyloides stercoralis. Entonces, pueden también hacer su síndrome de Lüfer, pero no se quedan aquí, pues estos parásitos no se quedan. También, ¿qué van a hacer? Estos van a llegar a ascender, ascienden por vía respiratoria, bronquios, lo que van a hacer bronquios, tráquea, llegan a secciones de laringe y de ahí un porcentaje puede ser eliminado por medio de la tos, hasta un 20%, pero un 80%, para que vean que a veces el cuerpo ni siquiera nos ayuda mucho, el 80% de estos van a ser deglutidos. No es muy romántico, hacen un clavado perfecto, que el clavado tuviera que ser aquí, pues, ¿no? Ya no a corazón. Aquí hacen un clavado y llegan a las regiones donde van a coexistir como parásitos adultos. Se desarrollan como parásitos adultos, principalmente en qué regiones de intestino delgado. A nivel de duodeno y yeyuno. Duodeno y yeyuno. Correcto, a nivel de duodeno y de yeyuno. Entonces, si estos caen a nivel de duodeno y yeyuno, se establecen como parásitos adultos. Y les digo, en esta parasitosis también se da lo que es una reproducción sexuada. Todo esto que hemos hecho, desde el punto, a ver, otro color rosado, desde el punto de ingreso hasta el momento que salen los huevos, condicionando de que hayan parásito macho y hembra, es el periodo prepatente de esta parasitosis, es en promedio De alrededor de 6 a 8 semanas. muy bien, 6 a 8 chicas. semanas. Correcto. 6 a 8 semanas el periodo prepatente. Y para los que aún tienen algunas dudas a qué nos referimos con el periodo prepatente, pues desde el momento del ingreso, ya por piel en este caso, hasta que existan parásitos adultos con la capacidad de producir huevos para que puedan infectar al huésped siguiente, ¿no? Esta vía que hemos hecho ahora con este dibujo artístico, básicamente es para Necator americano, pero también lo puede ser para ancilostoma. Pero en el caso que ancilostoma duodenale quiera decir, no, mejor por vía oral, pues también lo puede hacer por vía oral. Ingresa, se encuentra con el ácido gástrico, todo aquí, pero no hacen gran daño en vista de que pueden permanecer latentes hasta 200 días, les decía, a nivel intestinal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo pueden permanecer? Meses permanecen ahí. El periodo prepatente, obviamente, normal, nos dicen de 6 a 8 semanas, pero puede alargarse en vista de que van a permanecer ahí tardíamente. Entonces, el que ingresa por vía oral realmente no hace todo esto que nosotros hemos dibujado, pero solamente se da en el caso del ancilostoma duodenale, no en el Necator americano. Necator americano no hace ingreso por vía oral. ¿Ya? A tomarlo en consideración también cuando se les haga alguna pregunta de ese estilo.
La clínica que ya estábamos mencionando un poquito, la debemos clasificar dentro de lo que van a ser manifestaciones a nivel cutáneo, a nivel pulmonar, a nivel intestinal, a nivel pues de cuadros anémicos y también lo que van a ser las manifestaciones asociadas a cuadros de desnutrición. Si nos vamos pues a manifestaciones de la piel, les decía que este parásito en general, el Ancylostoma duodenale, puede ocasionar lesiones de este tipo. Generalmente penetran por medio de los espacios interdigitales porque buscan mayor humedad para penetrar con mayor facilidad. Son larvas muy pequeñas, entonces lo hacen con facilidad e inicialmente pues ¿qué van a crear? Ante la penetración dejan esa zona creando desde eritema, pápulas, pústulas y como les dije, el prurito puede darse en estos pacientes y cuando una persona pues naturalmente siente prurito, ¿qué es lo que hace ese prurito alérgico? Empieza a rascar y por lo mismo que condiciona infecciones coexistentes, infecciones secundarias a este daño inicial, ¿no? En la piel. Entonces, pacientes que viven en zonas endémicas, siempre hacer una revisión completa del paciente para evidenciar, pues tal vez probablemente la entrada de parásitos por estas zonas, que es evidente. A nivel de los pulmones, hemos dicho que las larvas pueden llegan a nivel pulmonar, produciendo hemorragias intraalveolares, el paciente puede tener clínica de tos, si hay una invasión parasitaria seguramente encontraremos pues fiebre en el paciente, ¿no? Tal vez no excediendo temperaturas muy altas, pero sí los 38, 38, 38.5 grados centígrados. El paciente puede tener una expectoración característicamente hematoica en algunos casos, la respuesta es que sí. ¿No? Una irritación constante de estas vías puede desencadenar aquello. Entonces, la lesión puede condicionar también, les decía anteriormente, focos neumónicos. Cuando ustedes han estudiado neumonías en microbiología 1, se les ha explicado que las neumonías pueden tener diferentes causas, tanto causas bacterianas, virales y también parasitarias. Entonces, debemos hacer una evaluación completa del paciente en vista de que es un parásito que puede realizar migración hacia los pulmones. A nivel intestinal, ¿estos parásitos se fijan o no se fijan? Les decía. Sí, doctora. A estos parásitos se fijan. ¿Por qué? Porque tienen esa boquita pues tan peculiar, ¿no es cierto? La fijación causa una lesión inflamatoria característica y pues una lesión también mecánica, ¿no? Las alteraciones que se pueden ver prácticamente a nivel intestinal no son tan evidentes, porque si ustedes me han hecho caso y han dibujado, vuelvan a ver el dibujo del gusanito que han hecho, mide 1 centímetro, entonces no son realmente evidentes, son microscópicas las reacciones, pero nos dicen que el paciente puede llegar a presentar un dolor abdominal localizado, urente, intermitente, la pérdida de peso también en algunos pacientes es evidente y asociada pues a síntomas gastrointestinales inespecíficos que se pueden presentar en cualquier otra patología, ¿no? Algo importante que no debemos olvidar, cuadro anémico. Cuando ustedes se encuentren en su parcial, generalmente, que es más complicado porque tiene muchas parasitosis, el repaso del día sábado es muy sencillo. Entonces, si encuentran paciente donde yo les digo, paciente característicamente con un cuadro sintomatológico de anemia, tal vez la primera idea que se les venga en este caso va a ser pues una uncinariasis. Ya cuando ustedes cursen cursos superiores, tienen que asociar a qué otros cuadros va a tener, dependiendo los temas que hayan estudiado. Y los cuadros anémicos son a largo plazo. Una de sus compañeras, pues Brenda nos decía al inicio que es una anemia característicamente microcítica hipocrómica, ¿no? En donde los parásitos hacen que la pérdida de sangre sea ínfima, sea muy pequeña. Pueden llegar a ser una pérdida de 0.04 en el caso del Necator. Necator, Ujú. Américas. Correcto, y de 0.20 ml de sangre en el caso del ancilostoma duodenal, que va a servir esa sangre para su nutrición, ¿no? Entonces, independientemente de tratar al paciente para el cuadro parasitario, debemos también tratarlo para los cuadros característicamente asociados a la parasitosis, que sería la anemia, que generalmente es por lo que los pacientes llegan a los centros hospitalarios, ¿no? Entonces, otros generalmente llegan por esa palidez característica, cefaleas que llegan a tener, malestar general, disneas, mmm, eh,
realmente por el cuadro de anemia es el que llegan y ahí se diagnostica pues la presencia parasitaria después de cuántos años. Anemia y desnutrición, pues la recomendación siempre que aquellos pacientes que viven en zonas endémicas se puedan hacer controles periódicos en vista de que, como hemos visto, son parásitos que van a vivir bastante tiempo con nosotros. Inmunológicamente, estos helmintos, bueno, dentro de inmunidad nos pueden decir que las larvas que migran tienen contacto con el sistema inmunitario, que logran reacciones intensas, ¿no? Se pueden detectar generalmente en los pacientes las IgEs características en suero, en serología, puesto que detectamos las IgGs porque esta parasitosis tiene un curso agudo crónico. Tiene un curso crónico, ¿no es cierto? Los procesos de eosinofilia generalmente son altos en esta parasitosis, ¿no? No como en Ascaris. ¿Se cuenta con una vacuna para uncinarias o no se cuenta? Para humanos. En humanos no, en perros sí. No se cuenta. Ah, correcto. En los humanos no hay vacuna, en los perritos sí hay, ¿no? En los perritos sí existe. Entonces, antes, en la parte de diagnóstico tenemos que saber que también se va a hacer un diagnóstico por huevos por gramo de heces. ¿Por qué? Porque el número de huevos es grande. Pilar clínico principal y el pilar pues de diagnóstico de heces también. ¿Se puede hacer la identificación de larvas? Sí se puede llegar a hacer. Si nosotros nos ponemos a pensar que puede ser una infección leve, ¿en cuántos huevos por gramo de S pensamos? Menor a 2000, esa es respuesta correcta. Una infección moderada entre 2000 a 4000. 2000 a 4000, correcto. Y si va a ser una infección grave, Arriba de 4000. arriba de 4000. Entonces, si yo les digo lo siguiente, a ver, sus 5 sentidos van a poner, ¿ya? Que se encuentra un paciente de 54 años de edad que acude al centro hospitalario por presentar sintomatología clásica de un cuadro anémico. Él mismo menciona que ha disminuido en gran magnitud la actividad productiva y solamente ha perdido peso y además, pues durante el día tiene grandes periodos de somnolencia, ¿no? Se encuentra en el paciente 4000, esta cifra de aquí, ¿ya? 4000 huevos por gramo de S. Se ha encontrado 4000 huevos por gramo de S. Entonces, la pregunta es, ¿usted cuántos parásitos de Necator americano cree que el paciente podría tener? Saquen sus 50, doctora. Serían 50 parásitos. 50. Ya, 50 50. A parásitos. ver, Brenda y Daveida dicen 50. ¿Los demás qué dicen? Los demás, denme una cifra también, porque la clase no la hago con Daveida, con Brenda, con Lady, o con algunos 3 compañeros más que me han respondido. Son 80 estudiantes. Denme alguna cifra a los demás. Ali también 50, 50. Ahora quiero que me digan por qué. Los que han menos Brenda ni menos Brenda. A ver, Vanessa, tú dime cómo has sacado esta cifra de 50. ¿Qué has hecho? Y los demás perdidos en la luna, en Marte están ahora. Pues regresen a la Tierra. Ya, a ver, Brenda, dime cómo has sacado esa cifra. Bueno, doctora, el número de huevos por gramo, que sería 4000, se lo divide entre 80 y haciendo esa división el resultado que nos sale es 50. Correcto, eso es. Este 80 es una constante, ¿no? Nos dicen que se podría llegar a sacar o hacer un promedio más o menos de los parásitos adultos dividiendo entre 80, ¿ya? A ver, si hacemos otro. Y yo les digo pues que efectivamente se han encontrado, a ver, ¿cuántos parásitos? Se han encontrado 5600 huevos por gramo. ¿Cuántos parásitos adultos de Necator americano cree que podrían existir? 70, doctora. 70. 70, eso es correcto. ¿Me han entendido los demás? Es muy sencillo, muy fácil. ¿Por qué? Porque este número no lo tienen que cambiar por nada, es una constante nada más.
¿ya? Si en el examen le sale un caso clínico de un paciente que llega al hospital, que que tiene tales laboratorios y no sé qué y no sé cuánto, una historia donde la doctora diga, pues hay que confundirlos, no hay que hacer la pregunta tan sencilla. Lo único que tienen que hacer es dividir el número de huevos por una constante que es 80 y les va a salir un número correcto. ¿Me han entendido? Dividir el número de huevos entre lo que es un número constante de 80. Si, por ejemplo, imagínense que es un paciente terriblemente infestado, que tiene 9.200 huevos. 115, doctor. 115. Esa es respuesta correcta, ¿no? Y los que no están pudiendo dividir, qué bueno que están en medicina. Pero como es virtual, pues van a agarrar su celular, van a agarrar su calculadora, dividen y el número está ahí. ¿Listo? No se van a equivocar en esa. Si se equivocan en esa que es tan sencilla, en otras que son un poquito más complicadas, ¿qué va a pasar? Se van a equivocar más. Epidemiológicamente, ¿en dónde predomina? En la población rural, ¿no? Aunque no querramos mencionarlo así, eso es básicamente característico, ¿no? Antes de pasar a esto, en pruebas diagnósticas, pues tenemos que hacer los coproparasitológicos seriados, ¿no es cierto? A veces mencionan hacer también la prueba de Weber y esta prueba de Weber es específica para encontrar sangre microscópica en heces fecales. El hemograma se debe hacer, claro que sí, con los datos que ustedes ya han estudiado, donde vamos a poder observar que la disminución del hematocrito, la disminución de hemoglobina, que va a ser directamente proporcional al número de parásitos, ¿no? Generalmente en la mayoría de los pacientes siempre inferior a 8, a 9. El aumento de eosinófilos, la leucocitosis también que se puede observar, no es como si fuera una infección intensa, pero sí superior a veces a los 13.000, a los 15.000, ¿ya? Son exámenes asociados. Obviamente que si el paciente viene pues descompensado por un cuadro anémico característico, no le vamos a tratar primero con antiparasitarios, vamos a tratar el cuadro que actualmente lo aqueja y ya pues hacer una asociación del tratamiento antiparasitario, ¿no? Zonas tropicales y subtropicales, las de predilección para este parásito, personas descalzas, que es lo que les gusta, pues a las uncinarias. Además, tenemos que mencionar personas que trabajan en zonas que se dedican a las plantaciones de cacao, de café, de banano, entre otras. ¿Cuál es el tratamiento electivo, pues, para esta parasitosis? Los benzimidazoles, que tienen grandes resultados, mebendazol, albendazol, flubendazol, en campañas de control a dosis única, albendazol de 400 o mebendazol de 500. ¿Cuál de estos tiene mejores resultados y mayores tasas que se han reportado hasta cercanas al 98% de curación? Ahí tenemos el famoso mebendazol, ¿no? Los bendazoles entonces son fármacos de elección con excelentes resultados, siempre y cuando pues el paciente también sepa cumplir aquello. No es, y si el paciente nota que la clínica continúa, debemos nuevamente hacer nuestros exámenes y ver si el tratamiento ha funcionado. De lo contrario, ver qué tratamiento se va a establecer. Pero les repito que este es tratamiento antiparasitario y nosotros también debemos evaluar cuál es la clínica que lo ha traído. Si el paciente es anémico, hay que tratar la anemia, ¿no? Responsable del parasitismo, y el responsable es el parasitismo. Las anemias son de distintas causas, como ustedes han estudiado ya en otras materias. Pero en este caso, al tratarse de una uncinariasis, pues efectivamente hay que tratar la anemia reponiendo pues lo que son para poder reponer los niveles exactos, ¿ya? Y el tratamiento, pues, de la anemia con sales de hierro por vía oral, sulfato ferroso, que es el más útil y además es económico, pero a algunos pacientes no les gusta mucho tomar por el sabor que les ocasiona, ¿no? Y el tratamiento es largo, no vayamos a pensarle, hay que mencionar también al paciente que no es un tratamiento antibiótico que va a tener resultados a los 7 días, tiene que tratarse por varios meses para poder reponer aquello y además también mencionarle la dieta que tiene que seguir para ayudar también a los fármacos, porque a veces toman los fármacos los pacientes y la dieta es bastante pobre en cuanto a algunos alimentos ricos en hierro, ¿ya? ¿Qué dice esta última diapositiva aquí? Espero sigan caminando descalzos. Atentamente, las uncinarias, ¿no? En este caso, ¿quién sería este? ¿Necator o Ancylostoma duodenale? Ancylostoma duodenales. Ancylostoma duodenale, aunque también lo hace por vía oral, ¿no? Pero este es un mensaje para aquellos pacientes, pues, que pueden llegar a tener cuadros repetidos en vista de que no cumplen las medidas preventivas que se les recomienda.